Comenzó el fin de semana de actividad de Fórmula 1 en este circuito de Monza, en lo que yo le llamaría el templo de velocidad. La verdad que como estábamos viendo acá ya en lo que era tanto en la previa como en este inicio de práctica número 1, circuito totalmente rápido. Desde acá yo podía distinguir, ¿no? Lo que era chicana 1, chicana 2 y, como se darán cuenta, un circuito que realmente era muy rápido. Hoy teníamos el debut, ¿sí? Entre comillas, pero el debut de Paul Aron con Alpine, lo vamos a estar analizando recontra al hueso. Vamos a ver toda la actuación, por supuesto, de él y haciendo, como hacemos siempre, también un análisis general. Uno de los primeros tiempos de referencia, 1.22.6 para Max Verstappen, un tiempo bastante alto y una práctica que fue bastante embarullada, que fue bastante enquilombada. ¿Por qué voy a decir esto? Porque hubo muchos despistes, muchas pasadas de largo que ya vamos a estar viendo. Un circuito con low downforce, con muy baja carga aerodinámica. Entonces se daba mucho hincapié a esto, ¿sí? A que los autos deslicen mucho, que inclusive lo vamos a estar viendo en el final de este video con los McLaren, ¿sí? En este caso lo teníamos a Hülkenberg, curva número 1, frenaje muy intenso. Que acá, bueno, no cuenta tan, o sí cuenta la aerodinámica, sobre todo en frenada, pero lo que quiero decir es que no tanto un desliz del auto, un deslizamiento. Sin embargo, bueno, se pasa de largo Hülkenberg, entonces fue uno de los primeros que tuvo problemas, ¿sí? En esta chicana. Ya vamos a estar viendo varios problemas más que estuvimos viendo en esta primera sesión de prácticas. Leclerc que ya metía entonces un tiempo de 1.22.0, que las Ferraris desde entrada, ustedes dense cuenta este detalle, ¿sí? La Ferrari desde entrada era impresionante cómo lo rápida en realidad que andaban, que yo esto lo dije en la previa, le dije ojo con Ferrari, porque Ferrari suele tener muy buenos elementos, muy buenos kits de alerones, de suelos, el motor Ferrari es muy bueno, entonces yo hasta le di un handicap, un pequeño handicap en el fondo, pero se lo di a Haas. ¿Por qué Haas? Porque tenía motores Ferrari, Ferrari que es el auto, la escudería prácticamente oficial con Leclerc Hamilton, y encima con un mejor auto, entonces dije, bueno, ellos pueden andar en punta en un circuito tan rápido como este, ¿sí? Tienen muy buenos, no solo settings, sino inclusive paquetes de baja carga aerodinámica. Entonces ahí ya lo vemos que estaban primero, segundo, Leclerc Hamilton, más allá que todavía los tiempos eran bastante elevados, ¿sí? Lo teníamos en este caso a Paul Aron, al estonio, que acá seguramente muchos me van a preguntar en este video qué hago yo analizando un piloto estonio, si este o en teoría es un canal de Fórmula 1 analizando argentino, ¿no? Al argentino Franco Colapinto sobre todo, y después haciendo el recap general. Bueno, lo teníamos que analizar, ¿por qué? Porque yo quería ver dos cosas. Primero quería ver si cometía incidentes, que ya vamos a estar viendo eso, vamos a llegar, y después, en un eventual caso de una diferencia con Pierre Gasly, ¿cuánto era la diferencia con Gasly? O sea, si hasta inclusive me sorprendía en demasía y era superior a Pierre Gasly. Bueno, yo quería ver esas dos cosas. En un momento, Polaro lo hizo bastante bien. Y lo voy a decir, hay que reconocerlo al chico. El chico, yo creo que tiene velocidad. Y por ahí es jodido que yo lo diga acá. Yo entiendo que muchos me van a venir a decir, no, no puedes decir eso estando Franco Colapinto. Yo lo digo. Sobre todo en la parte inicial me gustó mucho Aaron. No tanto en la parte media y final de esta primera práctica. Pero noté. Noté un piloto que está al nivel de Jack Doohan y un poquito mejor. Y eso que Aaron viene recontra en frío, a diferencia de lo que había sido Doohan. Entonces, me parece que Aaron sí es alguien a tener en cuenta a futuro. No sé realmente qué va a pasar con este chico. Por supuesto que no está, me parece. Inclusive inicialmente no estaba, como para decir, uy, mirá, está haciendo o haría lo mismo que haría Colapinto, pero bueno, inicialmente a mí me había gustado bastante. Otros de los debutantes que vamos a estar viendo ahora, o en realidad quien tenía otra práctica con McLaren, ¿sí? Siendo un piloto básicamente rookie, lo vamos a estar viendo Alexander Dunn, ¿sí? Acá, como yo decía, que Aaron inicialmente se mostraba bastante bien con neumáticos medios, la mayoría, algunos otros con duros. Aaron acá que se ponía top 10, a un segundo 4, pero bueno, la punta estaba girando todavía en 25.5, entonces era un poquito mentiroso esos tiempos, ¿sí? Y esas posiciones. Aaron que acá seguía decimosegundo y lo ponchaban en este caso. Porque estaba haciendo un laburo bastante interesante, ¿no? Acá con el camino Road to F1, AF1, ¿sí? Y todos los logros que ha tenido él. 2022, tercer puesto. 2023, tercer puesto en Fórmula 3. 2024, tercer puesto también, o sea, siempre tercero. Polaron, bueno, 2024 eso fue en Fórmula 2 y ahora piloto reserva
piloto test de Alpine, ¿sí? Algo que igual nos estamos olvidando en este análisis inicial que estoy haciendo de Paul Aron, es que si ustedes se ponen a pensar, Aron igual ya tuvo prácticas con Sauber, entonces, si bien yo dije que viene en frío, bueno, un poco que me voy a rectificar con eso, porque viene en frío, pero no tanto, ¿sí? Él viene rodando bastante en Fórmula 1, había hecho los test también en Hungría, con Alpine, un Alpine pasado, o inclusive el de este año, si mal no recuerdo si fue el de este año. Así que Paul Aron en realidad sí viene teniendo bastante rodaje, más el simulador, todo. Bueno, digamos bien en frío, pero tampoco tan en frío, ¿sí? Lo que les decía de Alexander Dunn, ¿sí? Que reemplazaba en este caso al auto o al piloto Piastri en McLaren y que no tuvo una muy buena práctica ninguno de los dos. Ni Alexander Dunn, porque si bien es rookie, esperaba un poco más. O sea, el loco Dan, nada, viste, yo veo algunas carreras por cosas que me dice la gente de Europa y demás. Me dicen, nada, el pibe es un fenómeno. Yo no tengo ninguna duda de que es un fenómeno. Ahora, estabas arriba de McLaren, tenés la posibilidad latente de mostrarte muchísimo. Y no digo que lo hizo mal, pero esperaba un poquitito más al menos, ¿sí? Y ya vamos a estar viendo los resultados al final de esta sesión de prácticas. A falta de 45 minutos, Aaron después mete otro intento con los neumáticos medios, quedaba a un segundo 4, no podía mejorar mucho, cosa que Gasly hasta acá, no digo que estaba haciendo la plancha, pero estaba medio embarullada la práctica de Gasly hasta acá, tuvo problemas sobre todo con los Williams, porque le taparon una vuelta, después tuvo problemas también inclusive con Williams, no sé si directamente también con Sainz, las dos veces, pero en calle de pits, ¿sí? Verstappen, que hasta este momento tenía 1.21.1, que era un tiempo bastante alto, pasaba Albon, todavía no bajaba el 21. Y acá tenemos la imagen de Steve Nielsen. ¿Por qué lo voy a mostrar esto rápidamente? Porque Nielsen, recuerden que es el director general nuevo que tiene Alpine, el que en teoría va a poner orden, ¿sí? El que va a hacer el ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Bueno, acá tenemos al hombre del que dependemos, yo creo la mayoría de los argentinos, de que Alpine empieza a caminar este final de temporada, más allá que no creo que metan mucha más guita de lo que ya metieron, pero que empieza a caminar un poquito más, al menos sea más estructurado, muchas cosas que pasan en Alpine, hasta final de temporada y ya lo que va a ser el año que viene acá con Steve Nielsen, un tipo muy experimentado que le tengo un poco de fe, más allá de que es hombre, como dijimos en la previa y en videos anteriores, de Flavio Briatore, ¿sí? Pasaba Max Verstappen, ya bajaba entonces el 1.21, haciendo entonces Verstappen 1.27. Y acá está lo que yo les decía de Gasly, ¿sí? Que Gasly se lo cruza a Sainz, dice que no había sido sucio, que había sido sucio justamente. Siempre el mismo piloto, bueno. Lo noto un poquito ansioso a Gasly en muchos momentos, ¿sí? Porque esto tengan en cuenta que era una práctica número 1, que te tapen inclusive una vuelta es jodido, pero digamos, para salir a hablar por radio que esto es sucio, es casi siempre el mismo y demás, bueno, no me parece lo que estaba un poco ahí argumentando Gasly. Me voy al incidente que tuvo Polar. ¿Por qué voy a ir de lleno con esto? ¿Y por qué les voy de todo para abajo a todo para arriba? ¿Sí? Si lo queremos ver en una senoidal. Porque Aaron tuvo un incidente que yo acá la había visto bastante complicada. Esto ya era saliendo o entrando en realidad a la curva 4. Salíamos de la 3 que era esta. Y acá Polaron se despista. Se despista en frenada. Lo vamos a estar viendo acá. Se frena un poquito pasado el 100, recuerdo. Acá ya venía frenando en el 50. Muerde el pasto con la rueda delantera derecha. Que es lo que estamos viendo acá claramente. Lo muerde, entonces cuando él frena, el auto entra, o sea, cargó peso, ingresa bien. Pero ya el auto acá le queda bastante desestabilizado con el neumático delantero derecho sucio. Y se despista. Se despista Paul Aron y todo lo positivo, que fue igual bueno, lo voy a decir. Más allá que para algunos venían frío, para otros no tanto. Yo estoy ahora en el punto medio. Se despista y es una mancha. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a decir esto? Porque muchos dirían, bueno, al menos el chico es constante, venía girando bien con el neumático medio, no viene cometiendo errores. Y yo decía, no viene cometiendo errores. Entonces dije, bueno, cuanto menos es bueno, o muy bueno. Claro, pero de golpe va y te hace este error. Que tampoco va a tapar todo lo bueno que venía haciendo hasta esta parte, pero es una manchita. ¿Sí? Si lo hubiese pasado a Colapinto en esta misma situación, yo te iba a decir prácticamente lo mismo.
Por ahí te va a decir si era Colapinto y no pasa mucho, pero igual te tienen en cuenta. Bueno, estas cosas, sobre todo porque esto está siendo obviamente o sale en todo el mundo, ya estas prácticas no son prácticas privadas. Entonces, bueno, una pequeña mancha acá para Polaron que arruinó un poquito, ¿sí? Al menos un poquito, lo voy a decir. Todo lo bueno que hizo en esta primera parte, ¿sí? Despistándose con el Alpine, que vamos a ver ahora sí el lado positivo del despiste, no termina rompiendo prácticamente nada. ¿Por qué? Porque hay zonas de escapatoria, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Zona de gris. Solamente destruyó el juego de este neumático, porque fíjate cómo dejó los neumáticos cuadrados. Entonces, no pasó mucho más. No pasó mucho más que eso, ¿sí? Acá le preguntan por radio a Aaron, que dice justamente lo que estuvimos analizando. Sí, dice, tocó la tierra en la entrada, ¿sí? Eso fue en la entrada de la curva 4, que esta es una chicana un poquito más amplia, para que ustedes se guíen en la curva 4, que se frena de forma intensa, pero no tanto como la 1, o sea, no se deja la vía con el freno, se equivoca un poco bien el cálculo Polaron, y bueno, un despiste, que uno diría, sí, un despiste leve, no rompe el auto, no rompe el auto, pero no deja de ser un rookie y es una pequeña mancha igual para su historial. Isaac Hatcher que también se despista, como varios otros que vamos a estar viendo, ¿sí? Isaac Hatcher que, por lo que veo, esto es en la misma curva, ¿sí? Entrando a la 4, entra pasado y corta acá directamente camino, o sea que no se despista, pero corta camino. Hasta la primera media hora de práctica lo teníamos primero a Max Verstappen, como habíamos dicho, bajando el minuto 21, 1.27 para Max. Sainz, Leclerc, Albon y Hatcher en el top 5. Y los pilotos de Alpine lo teníamos 17 a Gasly, a un segundo 4, y 19 a Aaron. Muy lejos, muy lentos, porque también voy a hablar del rendimiento general sobre el final de este video de los Alpine, pero ya acá lo veníamos notando. Lo que les venía contando en la previa, lo que habíamos notado, tal cual se estaba dando acá. Y hay un dato que no voy a decir que es certero, porque no me la voy a dar de algo que por ahí no pasa, pero les voy a tirar un dato que es bastante certero. Después si pasa o no pasa, bueno, va a estar el video acá para que esto se pueda ver si después va a pasar o no. Sobre el final lo voy a contar, ¿sí? Esas eran las posiciones hasta la primera media hora, que todos, como digo, estaban girando, en este caso con neumáticos medios y duros la mayoría. A falta de media hora empiezan a poner neumáticos blandos de a poquito, ¿sí? La mayoría de los equipos. Dan, que era el primero, que se ponía a 15. Se ponía a 15 a casi un segundo del tiempo de Max. Y yo me di cuenta que los McLaren, al menos esta primera práctica, no funcionaban muy bien porque vos dirías, bueno, el chico es rookie, qué sé yo, pero tendría que haber hecho, como digo, un laburo un poquito mejor. Y la verdad que no. Verstappen, que bajaba su propio tiempo, pero la vuelta de él no había sido muy buena. Ya Verstappen también con neumáticos blandos. Acá está un poco lo que yo les digo de que se pasaban bastante de largo, ¿sí? O en realidad se iban afuera a las salidas de las curvas, sobre todo la curva 6 y la curva 7, que acá sí se necesita un balance aerodinámico un poco más óptimo. ¿Por qué digo esto? Porque si bien sí, todo low downforce, el circuito de mucha recta, etcétera, yo tuve que poner algún puntito adelante para poder equilibrar la trompa y que pueda entrar un poquito la trompa. Yo no puedo poner carga, para que se entienda, 1-1 o los flaps 1-1, porque igual se pierde un poquito en curva. Entonces, yo lo tengo que tener totalmente, o lo tienen que tener totalmente descargados, tienen que jugar con el centro de gravedad lo más bajo posible para justamente que el efecto suelo trabaje lo mejor posible. Pero bueno, a partir de ahí hay que buscar igual un balance aerodinámico interesante, sobre todo adelante con algún puntito, ya sea con una levantadita de flap o un aleroncito un poquitito más grande, porque si no el auto empieza a quedar descompensado, como estábamos viendo acá, que hasta queda de trompa. Lo que está pasando en muchos casos, y por qué hago hincapié en esto, es que una de dos, o el auto tiene muy baja carga general, o tiene muy baja carga atrás, o queda descompensado. ¿Por qué? Porque le ponen más puntos de carga aerodinámica adelante, atrás no tienen nada, ¿sí? Pues están planitos así, y quedan descompensados en el punto medio de curva, que es un poco lo que estaba viendo con el McLaren, ¿sí? Entonces muchas veces los despistes son porque quedan desbalanceados en el punto medio de curva y tiende a tirar el trompo, ¿sí? A irse de atrás, a irse de cola. Y otras veces menos, pero puede llegar a pasar igual, que van de trompa, que tienen su viraje en salida de curva. Entonces, bueno, eso es un tema que por supuesto lo tienen que solucionar cada uno de los equipos, ¿sí? Salía Polaron con
los neumáticos blandos, neumáticos 0 kilómetro acá para Aaron. Y cuando salió con los neumáticos blandos se paraba la sesión de prácticas por suciedad en pista. Vamos a estar viendo un poco por qué esta suciedad en pista. Esto es lo que sería curva 8, 9, esto tiene que ser la 9, no, estoy seguro, ya al ver este vértice. Y después viene la 10. Bueno, entonces sacan acá la bandera roja directamente porque había que limpiar la pista. Y vamos a estar viendo un poco de los inconvenientes. Antonelli, que la verdad que Antonelli, muchos me dicen, no, Lucas, anda al hueso con Antonelli y cito a la realidad. Bueno, por ahora, por ahí me lo voy a guardar un poco a esto, pero la temporada que viene haciendo Antonelli y lo que pintaban que iba a ser, bueno, yo te digo que si sigue de esta forma, a como lo estamos viendo inclusive en esta práctica número 1 y todo lo que venimos analizando en las últimas carreras, a Antonelli lo van a rajar, ¿eh? Antonelli para mí lo rajan. Tendrá contrato el chico, sé que tiene mucha banca de guita, sé que el chico es muy bueno, pero Mercedes-Benz no sé hasta qué punto va a tolerar, digamos, que el chico, nada, o sea, se apure y cometa tantos errores. Me parece que es muy chico, me parece que está muy verde, me parece que está para Fórmula 1, pero hay que darle más tiempo, y si Mercedes no le da más tiempo, bueno, por ahora lo va a tener que sacar al menos 1 o 2 temporadas, ¿sí? Esto es lo que pasaba en la curva 8, ¿sí? Con Antonelli, que se despistaba una vez, se despistaba 2 veces. Norris, que le pasaba lo mismo. Entonces la pista se iba ensuciando. Fíjate acá, Norris, lo que yo te digo, mira. Esto es para que vos veas técnicamente qué pasa, o sea, qué pasa arriba de los autos reales, estoy hablando, para que se compruebe un poco esto. Mirá el volante, no me escuches inclusive a mí, mirá este freno con el volante, Lando Norris, esto ya entrando a las 6. No, esto es en la curva 7, es muy parecida, o sea, las 6 y las 7 son dos que van a la derecha. Pero bueno, entrando a las 7, volante derecho, el tipo frena. Vamos al punto medio de curva. Y el auto ingresa. Entonces, hasta acá tiene buen grip, o un grip interesante con el neumático blando, Norris, en la parte delantera. Entonces, frena, tac, dobla, ¿sí? Y el auto parece que entra rumbeado, pero cuando entra rumbeado entra por demás. O tiene un poquito de carga más adelante, o está muy rígido atrás, o hay algo que está pasando, porque van a ver, este frame hasta acá está perfecto. La punta del vértice, perfecto, es lo que tiene que hacer, entonces acá va bien el auto. Pero ahora mira esto, mira para dónde va la curva, ya haciendo unos metros más, en el vértice, en el punto medio de curva, de las 7, hace unos metros más y fíjate el volante donde está puesto. ¿Vos te crees que él quiere hacer esta trazada? No, no quiere hacer esta trazada. Lo que está haciendo acá está contravolante, donde está corrigiendo, está sobremanejando. Entonces, sobremanejando, obviamente, perdés tiempo, chances de incidente, una corrección bastante importante, porque mirá los grados que inclusive no es que el tipo hace, o sea, entra, neutro, sale. No, no se puso neutro un carajo el McLaren, sino que directamente contravolantea hacia afuera, ¿sí? Y sale hacia afuera, así, ¿sí? Hace tac, tac, sale hacia afuera y obviamente, ¿qué va a terminar pasando la resultante de esto? Vuelve a la trazada normal con el volante, ¿sí? El tipo no es que lo cruza, no, pero hace micro correcciones para un lado, lo vuelve a meter para este lado, pero ya sale de trompa acá, ¿ves? Es clarísimo, era muy claro que iba a salir de trompa, no me acordaba este frame, pero yo sabía que iba a salir de trompa y acá está. Esta es la resultante, entonces en definitiva más suciedad en pista. A Hatcher también que le pasaba lo mismo, entonces directamente acá Hatcher se pasaba de largo, esto ya es curva 8, 9 y 10, que era esta que estábamos viendo acá, que se ensució. Y bueno, por eso básicamente había suciedad en pista. Esto se relanzaba a falta de 14 minutos. Norris que quedaba 11, o sea, es increíble decirte esto, pero los McLaren cada que pasaban, no solamente con Dan, pasaban con Norris y era terrible. Nada, yo miré y dije, nada, terrible. ¿Cómo pasaban? Detrás del top 5, inclusive, yo esta mucho no me la esperaba. Al menos en esta primera sesión de prácticas. Los que sí me esperaba bastante y que cumplieron, como dije, fueron las Ferraris. Las Ferraris estaban en modo, lo voy a decir, en modo, si están jugando al truco, ¿viste? La famosa quiero todo. Bueno, así está Ferrari este fin de semana, parece cómo arranca. Quiero todo, decía Leclerc. ¿Me entendés? El tipo tiene el ancho de basto, tiene el 7 de espada, tiene todo. Es increíble lo de Ferrari. Porque tenían grandísima velocidad de recta. Y el auto estaba muy bien compensado en curva, e insisto, al menos hasta lo que estuvimos viendo en esta primera práctica, ¿sí? Otro despiste de Antonelli, ¿sí? Esto directamente en la chicana, en la curva 1. Mirá cómo dejó la cubierta el tipo. La dejó, pero la dejó plana como el suelo, la dejó a la cubierta. Entonces, bueno, nada, ya hice un poco el análisis ahí de Antonelli.
Díganme ustedes si piensan algo de Kimi, que cuanto menos le está costando un huevo esta, esta temporada, sobre todo la gira europea inclusive. Paul Aron que pasaba, mejoraba, se ponía un segundo y medio, pero después obviamente le bajaban los tiempos, faltaba todavía que pase Gasly, hasta este momento estaba Verstappen en punta. Adán acá que lo tapa Birman. Fíjate que es increíble, porque Birman se pone adelante, obviamente, porque se ve que no le avisa el ingeniero tampoco. Pero fíjate acá, Birman delante de Alexander Dan con el McLaren, y es como que se pone a pelear posición Birman. Fíjate que Dan dice que no entiende por radio qué está haciendo Birman, y se le pone adelante, y fíjate, mira, Plup lo supera como si fuera una carrera. O sea, vos decís, bueno, esto sí, ya me parece que es alevoso. Directamente se pone en modo recarga el tipo en la salida de curva, pero ni siquiera busca un vértice interno, nada. Se queda por afuera. Y bueno, vení Dan, pasame. No sé, estaban haciendo, parece, al menos Birman, simulacro de carrera, ¿no? Increíble eso. Décimo se ponía Bortoleto a falta de 9 minutos. Que bueno, una práctica interesante para Gabriel Bortoleto y para el brasileño. Y a falta de menos de 5 minutos, primero Hamilton. Como digo, las Ferraris quieren todo, tienen todas las cartas. Y ya lo están mostrando desde esta primera sesión de prácticas. Veremos si después se caen un poco en lo que sigue el fin de semana. Pero para mí, ya lo dije en la previa, nada, me parece que en el conjunto al menos están para pelearle a los McLaren. Vamos a ver las velocidades, en realidad en los sectores rápidos. ¿Cuáles son los mejores autos? Hasta ahora los mejores autos son justamente las dos Ferraris, qué casualidad, Leclerc Hamilton, los dos Williams, que también son como la flecha de plata, ¿viste? Bueno, los Williams están funcionando así, con Albon Sainz, y Antonelli, misteriosamente, también con el motor Mercedes, pero un Antonelli que, si bien ha cometido varios errores, etc., bueno, lo vamos a perdonar un poquito porque sobre el final se pudo llegar a meter ahí al menos entre los primeros, ¿sí? Separaba, hablando de Mercedes, separaba el compañero de equipo de Antonelli, estamos hablando de Russell, posiblemente problemas eléctricos o de caja, porque se le quedaba clavado, reportó él, acá quedaba tirado entonces Russell. En definitiva entonces finalizó esta primera práctica con Hamilton y Leclerc, las dos Ferraris delante. Hamilton con un tiempo de 1.21, que me parece que todavía es bastante alto. En simulación yo estaba apuntando a que se pueda llegar a hacer 19 bajos. No sé si se va a bajar el 19, como están diciendo. Mi simulación, que no es al 100%, pero es muy, muy aproximada. No veo que con una condición de pista de temperatura alta se pueda llegar a bajar el 19, pero ahí por ahí puede andar, ¿sí? Hamilton por ahora con 1.21, tercero entonces Sainz, cuarto Max Verstappen, quinto Kimi Antonelli, que ahí emparchó un poco, ¿sí? En el último tramo, pero casi un segundo. Sexto Norris, séptimo Albon, octavo Russell, noveno Alonso, décimo Hadjar, 11 Bortoleto. Y si nos vamos a los pilotos de Alpine, lo tenemos entonces 18 Pierre Gasly, a 1 segundo y medio. Vigésimo Paul Aron, a 2 segundos. Últimas dos cositas de este video inicial, de este primer contacto de fin de semana y análisis. Se está dando muchas cosas de lo que dijimos, ¿sí? La realidad es que Gasly ya no tiene para mucho más. Me parece que algunos autos, inclusive Haas, tienen más para mejorar de lo que puede llegar a tener Alpine. Entonces, si los Haas, que ya vienen medio atrás, tienen para mejorar, ¿qué le queda entonces a los Alpine? Los Alpine, nada, en lo que es sobre todo velocidad de rectas, le va a costar muchísimo. Entonces, no esperemos milagros con Franco Colapinto. ¿Por qué voy a decir esto? Porque hoy lo subieron a Aaron. Hoy lo subieron a Aaron en las mejores condiciones. A Aaron lo habían testeado inclusive con Sauber. A Aaron que venía frío, pero lo dije en el video, no tan frío, que me parece que fue muy rápido, pero quedó a medio segundo de Gasly. Y que es una diferencia importante, lo voy a decir. Ese medio segundo termina siendo mucho. Hay que decirlo, ¿sí? Porque acá todos me venían y me criticaban, no, porque hablaba bien de Duhan, que yo lo había dicho, Duhan era un piloto que estaba entre 2 décimas a 4 de diferencia de Gasly, y se terminó dando eso, no estaba un segundo y medio, como decían todos los charlatanes y vendehumos. Y yo dije de Aaron, que bueno, Aaron si se metía a 2 décimas y media, dije, bueno, es muy bueno, pero medio segundo, hermano, no, medio segundo no. Medio segundo me parece al menos que es mucho. No le quiero pegar al chico, y porque está Colapinto en ese auto, no, que se entienda.
pero me parece que por hoy es mucho, ¿sí? La práctica, sin embargo, de Aaron en un inicio fue buena, sí. ¿Me gustó mucho? Sí. Ahora, tuvo un despiste, sobre el final no pudo, mucho con el neumático blando, entonces, nada, obviamente que está mucho más lento que Franco, ¿sí? O sea, Franco hoy, con toda esta práctica que ya viene agarrando, además con el auto y demás, y a nivel, es superior a Polaron. Entonces, desde ese lado, ningún problema, analizamos todo lo positivo y también un poquito lo negativo, no solo de Polaron, sino de toda esta primera tanda de práctica ya oficial en este tremendo circuito de Monza. Amigos, como les digo siempre, de igual manera, si les gustó este video, entonces, ¿qué tienen que hacer? Darle su me gusta y compartirlo con más gente del automovilismo del simulador, porque nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.